Los bendigo con la paz de Dios. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios sobre Hebreos 12, donde el escritor dice que Dios nos disciplina, nos corrige y nos castiga. Pensando en esa palabra, meditando en ella, viendo la sociedad que vivimos ahora, la sociedad cristiana evangélica, que esta palabra no la quiere ni mencionar ni tocar, porque vivimos en una sociedad donde carece de disciplina o de corrección. Una sociedad que vive en una anarquía, que cree que sus pensamientos liberales no necesitan de someterse a ningún gobierno ni autoridad, ni menos a una disciplina. Mire lo que dice, quiero leer para compartir con ustedes Hebreos 12. Voy a leerlo desde el 3 y seguiré leyendo un poquito más. Y dice de esta manera: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él está escribiendo acá a los hermanos que están sufriendo, padeciendo, y les lleva a Jesucristo, a que recuerden a Jesucristo que sufrió tanto por amor a nosotros, para que cuando estamos pasando alguna prueba, alguna adversidad, nuestro ánimo no se canse, no nos desanimemos, no nos cansemos hasta desmayar. El cristiano no puede desmayar. El cristiano no debe desmayar, jamás. Dice el versículo 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahí él está hablando del combate espiritual contra el pecado. No estaba hablando de los problemas que estaban sufriendo los cristianos, de persecución, de malos tratos desde los gobiernos, de las familias, sino que estaba hablando de la lucha que tenemos los individuos contra nuestra naturaleza caída, contra el pecado. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí el escritor dice que para ser hijo legítimo, verdadero, naturalizado, adoptado, hijo, tiene que tener disciplina, corrección, castigo. Si él no tiene, entonces dice de esta manera el versículo 7: si soportáis la disciplina de Dios, que os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es al que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Wow! ¡Qué tremenda exhortación del escritor! Esto quiero llevarle a hablar sobre las personas anárquicas en el mundo evangélico. Esas personas que no se someten a disciplina. Que cuando la disciplina, ¿por qué tiene que venir la disciplina? A ver, Dios nos disciplina para formar nosotros el carácter de Cristo, para formar nuestro carácter. Nuestros padres nos disciplinaban para formar un carácter firme en nosotros, para que seamos personas de bien, para que seamos respetuosos. Ellos formaban nuestro carácter con disciplina, a veces con castigo, a veces con azotes. Pero nunca fue para embelecernos, para matarnos, destruirnos, sino que fue con un propósito. Y si un padre no disciplinó a su hijo, después lo lamentó, porque sale una persona sin ley, sin respeto, sin valores. Pero todo padre que disciplinó al hijo sacó provecho. Y aquí el escritor nos hace y nos lleva a mención sobre nuestro Padre, el verdadero Padre, Padre de las luces, Padre de amor, de misericordia, que nos adoptó y nos trata como hijos. Él nos disciplina para formar en nosotros un carácter.
Pero también hay disciplinas dentro del mundo eclesiástico, dentro del mundo de la congregación, de la asamblea de los santos, que está ordenado por Dios en la Biblia para establecer disciplina que lo llevan a cabo los pastores, que tienen que disciplinar y corregir todo aquello que es pecado, todo lo errado. Pero como vivimos en una anarquía, hay personas que erran, fallan, pecan, pero ¿sabe lo que hacen? Se autodisciplinan, se excomulgan, salen de la comunión, ya no comulgan, ya no tienen comunión, ya dejan de tener comunión con la iglesia, ya no se reúnen, no congregan, no participan en la cena, se autoexcluyen. Yo nunca vi una sociedad tan anárquica como la que estamos viviendo, que la gente peca y al pecar, lo primero que hace en vez de confrontar el pecado, confesando y buscando la restauración y dejando que el pastor lidie con ese tema, se autodisciplinan, se excluyen y se alejan y ya no tienen comunión. Pero después quieren buscar el favor. Creen que Dios va a permitir eso y que Dios, alguno dice, bueno, alguno piensa en su cabeza finita, envenenada por el pecado, con la conciencia cauterizada, porque el que continúa en pecado, un pecado, otro pecado, ya le es fácil pecar y después puede remorderse, puede autoexcusarse o excluirse, pero el pecado está ahí y el daño viene. Porque Dios parece que Dios no actúa, sigue igual, tiene vida igual. Señores, puede que a veces se demore. Dice el apóstol Pablo que al pecado de personas que sale breve a luz y otros se demora, pero todos van a ser enjuiciados. Y Dios nunca va a tomar por inocente a nadie que tome por su nombre en vano. O sea que el pecado, el errar al blanco, al fallar, si no es corregido, si no es trabajado y curado, la persona se vuelve, parece que, adicta al pecado. Y después cuando peca, lo primero que hace es ahuyentarse, excluirse. O no quiere confrontar. Entonces ahí vemos un mundo de gente saltando de lugar en lugar, buscando la iglesia ideal, exculpando que acá no hay amor, en allá no hay amor, porque no hay amor. Tratar al pecado hay que tratarlo con dureza, porque el pecado nos lleva al infierno, el pecado nos separa de Dios. Hay que corregir al pecado, hay que tratar de restaurar a las personas, pero corregir el pecado. Dios aborrece el pecado, aborrece el pecador. Algunos dicen que Dios aborrece el pecado, ama al pecador. Al pecador Dios lo aborrece. Dios quiere que el pecador se arrepienta del pecado. Dios no ama al pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Pero si usted vive permaneciendo en el pecado, porque vive en una anarquía, no quiere rendir cuenta a nadie, no se sujeta a la autoridad, no se sujeta a la autoridad establecida por Dios. Y aquí el escritor dice de esta manera que si somos castigados no debemos desmayar, si somos disciplinados no debemos desmayar. Somos reprendidos porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel en que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo, hijo ilegítimo. No es hijo, no es reconocido. Vive errante, es una especie de Caín, errante. Pecó, no quiso enfrentar su pecado, se autojustificó y quedó un errante. Hay gente así. Después andan lamentando y mendigando afecto, amor, cariño, salud, felicidad. Y viene el juicio de Dios. A veces el castigo de Dios viene para corregirnos, para enderezarnos, pero a veces viene por causa de nuestro pecado, porque estamos blasfemando su nombre, por estar en pecado y permanecer en pecado.
Y Dios no quiere que nadie muera en pecado. Él sabe que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y si nosotros morimos en la condición, aunque usted diga, bueno, yo me arrepentí, pero yo lloré, yo hice esto, aquello, no. Si usted no enfrenta y no va a la fuente, usted no puede salir del lugar donde usted tiene autoridad puesta por Dios, su pastor, el ministerio, y se excluye y se va, y después usted como que se flagela, y como que después usted se compadece de usted mismo y hace de repente un sermón, llora y dice lloré y esto. No, basta. Basta de esto, no es un juego. No, esto no es un juego. Usted tiene que enfrentar, ir y confrontar a donde usted pecó. Por eso dice Dios a la iglesia, recuerda dónde has caído, vuelve, reconcilia, para que seas restaurado. Para eso están los pastores, para corregir con amor, claro que sí, pero corregir. Pero no podemos seguir pecando y cada vez que pecamos nos excluimos, ya no tenemos comunión. Es fácil ver en este tiempo, en este mundo anárquico, y es doloroso ver las personas destruyéndose a sí mismas. Pueblos sin ley, dice que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que quería. No había autoridad, nadie respetaba la ley, hacían lo que les daba la gana y ahí venía el juicio. Los enemigos traían destrucción, dolor. Y hoy vemos así familias, personas, individuos. Para eso viene la palabra de Dios, para corregirnos. Y ella viene, parece que es dura, una palabra que no es muy querida, ni muy querida predicada, ni muy querida escuchada. No. No se la quiere predicar, tampoco la queremos escuchar, porque esta viene dura. Pero viene para corregir, para basta de niñeces y de creer que nosotros podemos andar sin ley, no respetando lo establecido por Dios, y que podemos solucionar nuestro pecado cambiándonos de congregación o de ciudad o de pastor. Señores, no vamos a solucionar mientras no vayamos a la fuente y no restauremos nuestra vida. No vayamos a la fuente y no arreglemos nuestra situación. Es hora de dejar de jugar al evangelio. Es hora de dejar de pecar. Y ahí también esta palabra me lleva a los evangélicos light, que no quieren ningún problema, ningún dolor. La vida en este mundo es una vida de sufrimiento, señores. Y por ser evangélico no quiere decir que no vamos a tener problemas. Mira lo que dice, les voy a volver a leer para cerrar en este audio. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el que el Señor ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, que os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, dice, y aquellos por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero el Dios eterno, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis señores,
Cuando aprendemos a pasar por la corrección, por la disciplina, cuando aprendemos no excluirnos y querer esconder nuestro pecado y querer tener vergüenza de confesar, vergüenza tendríamos que tener de pecar, vergüenza tendríamos que tener de fallarle a Dios, vergüenza tendríamos que tener de deshonrar a Dios, de blasfemar su nombre con nuestra vida desordenada en pecado. Pero tenemos que confrontar. Y cuando somos disciplinados, cuando viene la disciplina, viene para provecho, viene para crecimiento, para la gloria de Dios. No sé cuál es tu condición. Quizás estás siendo disciplinado de Dios para crecimiento de tu vida y no estás entendiendo. O quizás estás pasando por un juicio de Dios por tu pecado. O quizás te saliste de la cobertura por estar en pecado y Satanás tomó. Cuando salís de la cobertura, Satanás toma posesión. No te salgas de la cobertura. No, pero a mí no me manda ningún pastor, no me manda... No. Señores, hay un orden establecido, Dios estableció. Obedezcamos a nuestros pastores, dice la Biblia. Tenemos que aprender a someternos a las autoridades establecidas por Dios. Porque los pastores que son establecidos por Dios. Para ayudarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para instruirnos, para corregirnos, para cortar aquello que nos sirve. Pero aprendamos que cuando fallamos, enfrentar y ser restaurados, no autoexcluirnos, no cortarnos de la comunión, porque eso viene a alejarnos de la cobertura y de ahí somos blanco fácil de los demonios. Satanás viene juicio de Dios. Qué triste es cuando nos salimos de la cobertura, porque ahí vienen los demonios, entran. Y algunos hacen que las personas queden con la conciencia entenebrecida y creen que están bien en el estado que están. No, señores. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje y produzca en nosotros arrepentimiento y rechazo del pecado. Si pecamos, o como dice el apóstol en Romanos, perseveraremos en el pecado, seguiremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y el estar en pecado no es estar en misericordia. Porque el juicio de Dios va a venir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo espero, mis estimados, que esta palabra pueda producir en ustedes y que pueda haber arrepentimiento, no remordimiento. Arrepentimiento es cambio y que maduremos de ahora en adelante para aprender a honrar y respetar lo establecido por Dios, ponernos bajo cobertura, no andar en anarquía, creyendo que nosotros somos un pueblo sin ley. No, estamos en esta tierra. Somos hijos de Dios. Pero yo soy hijo de Dios. Pero si no está bajo cobertura, bajo paternidad, él es un bastardo. Y el bastardo no es hijo legítimo. El bastardo no tiene derecho a la herencia, no tiene derecho a nada. Es bastardo. Los bendigo. Espero que esta palabra pueda producir y que traiga sanidad a tu alma, sanidad a tu corazón, a tu conciencia, a tu mente, y que te arrepientas y que te vuelvas a Dios. Recibí paz, recibí gozo y recibí salud en el nombre de Jesús.